buenos días. Bienvenidos a su programa Creación en Curso. Ay, disculpen que andamos muy felices el día de hoy, muy contentos, disfrutando ahora sí que el inicio de esta nueva semana. Y bueno, ya estamos aquí, nos retrasamos un poco, ahora sí que por circunstancias ajenas a nosotros, pero bueno, ya estamos aquí para tocar el tema de Joseph Campbell y Louise Hay, que son dos escritores de diferentes géneros, pero que en lo personal me gustan bastante por lo que han dejado o por lo que han hecho a través de su obra. Antes de entrar de lleno al tema, pues les voy a dar unos minutitos para que compartan, si es que les interesa esta información, la compartan, para que se conecte más gente. Incluso yo también voy a compartir a través de mi Facebook, pues para que podamos ahora sí iniciar de lleno con el tema. A ver, también está marcando aquí. Aquí estamos. Muy bien, voy a compartir. Ahora sí que bueno, listo, ya compartí para que este día, esta charla llegue a más personas. Y bueno, ya hablando un poco más de cada escritor, la verdad es que a mí me agradan ambos por la trascendencia que han tenido con diferentes obras y obviamente con un género distinto, con un enfoque diferente sobre la vida también. Sin embargo, desde mi punto de vista, a fin de cuentas, toda información suma y toda la información luego va hacia casi lo mismo, digámoslo de alguna manera. Y bueno, es eso por lo que me interesó hablar de estos dos autores, la verdad. Por ejemplo, en el caso de Joseph Campbell, me agradó hablarles de él porque tiene un libro que se llama El héroe de las mil caras, donde a través del psicoanálisis, una gran investigación que realizó sobre los símbolos y sobre muchas cosas que generan en torno a la vida humana, o a la vida, o al pasar de la vida a la trascendencia humana, obviamente están incluidas en mitos, en leyendas, en novelas y en diferentes, pues ahora sí que escritos, ¿no? Textos escritos. Y él tiene ese libro y tiene otros tantos, tiene también uno que se llama La leyenda del Santo Grial, donde ya también aborda otros temas. Entonces sí es un escritor que realmente le apasionaba la mitología, porque en ella veía como una respuesta cultural a varias preguntas, pues relacionado con lo que es la vida humana. Además que dentro de este escritor, lo interesante es que uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los capítulos, una de las partes que aborda en su libro, que se llama El camino del héroe o El viaje del héroe, está incluido en varias novelas, en varias películas y en novelas juveniles también, como un camino, podríamos decir, ya trazado en varias situaciones de vida. Y yo, pues obviamente después de leerlo, lo relacioné también con la vida misma, ¿no? Ese es lo que es Joseph Campbell. Es un gran investigador y sí, está en la cuestión del psicoanálisis muy profundo de varios símbolos, y es algo que es más interesante porque el ser humano es simbólico, el ser humano se maneja por símbolos también. Entonces es interesante empezar a entender ciertos, ahora sí que imágenes o símbolos que encontramos en diversos libros, en diversas cuestiones, para explicar o entender un poco más esa cultura que ahora sí que nos representa como seres humanos. Y bueno, Joseph Campbell es interesante eso porque en El viaje del héroe lo divide como en tres etapas,
tres etapas, en la que una, primero es como el viaje, ¿no? El realmente salir pues a vivir una experiencia, a vivir la vida. Yo digo así mismo porque para mí la vida es toda una aventura, o sea, vivir la vida. Luego es como ahora sí que el proceso de que tiene que luchar, que tiene que pues resolver ciertas situaciones que se llama la iniciación. Joseph Campbell le llama la iniciación. Y la tercera parte ya es como el regreso, ¿no? Ya que transcurrió todo el viaje, desde la partida hasta el regreso, pues generalmente la mayor parte del tiempo la idea de un viaje de esos es llegar transformado para aportar algo al mundo y vivir una vida más plena, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, que aplican en las novelas y que lo aplicamos también en la vida, a lo mejor de manera no consciente de qué estamos haciendo, o incluso en viajes al interior, ¿no? A ese viaje interior en el que realmente buscamos contactar con nosotros mismos. También aborda Joseph Campbell esa área, a través de un montón de mitos que nos va contando, a través del libro, que nos va narrando a través del libro, va analizando cada símbolo, cada parte o subparte de las grandes partes. Una de las novelas juveniles más quizá muchos de ustedes conozcan por películas o porque algunos han leído el libro, es Historia sin fin, donde realmente sí aplicaron mucho toda la parte del héroe o el viaje del héroe, ¿no? Y dentro, por ejemplo, dentro de la partida del viaje del héroe, dentro de la partida está esa negación, ese aferramiento a lo mejor a las creencias o a la situación actual, a la vida actual, al estilo de vida actual, ese aferramiento a lo que conozco. Entonces es como esa parte en la que primero te niegas a ese viaje. Y es interesante porque yo, pensando en lo que he visto en los talleres de lectura que tenemos aquí en Curiba, es eso. El empezar a leer, empezar a generar el hábito de la lectura es viaje para muchos, es una aventura para muchos, porque no tenían como esa constancia, ese hábito o ese gusto por leer. Y sí ha pasado que con los libros que abordamos aquí en Curiba, llega un punto en el que se niegan a ese viaje, ¿no? A esa partida, a tener que explorar más allá de lo que ya conocen. Y lo digo porque lo comentan, es que sí me movió, es que ya no quería leer, pero luego sí. Entonces empiezan a comentar toda esa parte en la que hasta cierto punto, viéndolo en comparación con lo que aborda Joseph Campbell en El viaje del héroe, uno se niega a esa aventura y dice, no, a final de cuentas, aceptas la aventura, te embarcas en ella, ¿no? Y bueno, es como esa parte en la que vas como avanzando. Dentro de la partida, aparte de lo que ya comenté, que es como el llamado a la aventura, está también la negativa, que también ya la comenté. Y Joseph Campbell aborda un tema en el que existe cuando el héroe, o en este caso para mí todos somos héroes porque todos estamos en un viaje ahora sí que de transformación en la vida, en este contexto. Todos llegamos a requerir ayuda sobrenatural. Entonces él maneja una ayuda sobrenatural que en este caso, en el caso de lo que manejamos en Curiba, esa ayuda sobrenatural es esa nueva información que estamos compartiendo con ustedes, es ese ayudarlos o regresar, hacerlos recordar lo que ya sabían de quiénes son realmente. Entonces, esa es una parte en la vida normal que generalmente ya nos llega ayuda de algún lugar. ¿Por qué? Porque nuestra alma sabe a dónde va, nuestra alma sabe lo que quiere y en nuestra alma es la que empieza a buscar respuestas, ¿no? Ahora sí que empieza a buscar respuestas porque ella sabe que hay algo más de lo que vemos, de esta realidad que hemos creado entre todos o que cada quien ha creado en su propio mundo. Entonces es esa parte.
Oye, También, dime. perdón, una pregunta. ¿Qué libro es el más famoso de Joseph Campbell? El libro, El héroe de las mil caras. El héroe de la mil Sí, caras. mira, de hecho aquí lo traigo. ¡Ay, una edición bien bonita! Ok. ¿No? Ese es de los más reconocidos. Por eso, porque de hecho es una estructura que se utiliza incluso en la literatura y en las películas, ¿no? O sea, es una estructura que se utiliza mucho y por eso yo decía, como decía al principio, y en la vida misma uno busca o le nacen esas cosas. Y generalmente sí, nos llega ayuda, pero porque el alma sabe, ¿no? A veces traes una bronca, seguro, les agradecemos aquí a Raquel que nos está acompañando. A veces buscas ayuda, buscas una respuesta y te llega sin querer, ¿no? A través de a lo mejor el comentario de un amigo, algún libro, alguna conferencia, alguna plática, etc. Entonces a eso se le podría llamar en la vida diaria una ayuda sobrenatural, que es algo que realmente tu alma sabía o buscaba y pues la llama de alguna forma. Entonces es como esa parte. Sí, y bueno, también está ya, cuando ya va caminando el héroe en esta vida, en esta aventura, llega un punto en el que tiene que atravesar el umbral, ¿sí? Es decir, cruzar al otro lado, cruzar, ahora sí que lo que está viviendo, pues cruzar ese umbral que a veces lo que nos detiene es el miedo a, pues a ese cambio, a ese pensar diferente, ese atreverte a ser diferente, ¿no? Entonces, si atraviesas el umbral, que por ejemplo en la vida diaria puede ser que en algún momento dado tengas que cruzar alguna situación que uno mismo genera o crea para aprender algo, o tengas que, por ejemplo, enfrentarte a alguna conferencia, algún libro que lo más seguro es que te mueva muchas de tus bases. Y ese sería como cruzar el umbral. En el caso de Historia sin fin, que es el libro que les comentaba hace rato, que es uno de los que más utilizó esta estructura de Joseph Campbell, hay incluso el Atreyu, que es como el personaje del que está leyendo otro niño, digámoslo así, tiene que cruzar un umbral, ¿no? E incluso ahí hay como vigilantes, o hay, en el caso de Historia sin fin le llaman oráculos, que te leen, digamos que leen todo tu ser para ver si realmente puedes cruzar o no, porque de eso va a depender que puedas continuar el viaje. En este caso, como yo he hablado, por ejemplo, con las que les doy talleres, eso, ¿no? A veces ese cruzar el umbral es seguir leyendo, pese a que me está moviendo muchas cosas, ¿no? Entonces, y sí les ha pasado que sí se la piensan, que sí dicen, ay, es que ya me movió mucho, que no sé qué, pero pues ese cruzar el umbral en este viaje es ese, ¿no? Realmente enfrentarte a lo que hay. Y en el caso de un viaje interno, de un cambio interno, que ya sabemos que todo que está relacionado con todo, pues es ese probablemente encontrar esas emociones, esos pensamientos que nos han detenido para seguir avanzando. Entonces eso es lo interesante de toda esta estructura que maneja Joseph Campbell. Y luego dentro de la partida, el último estrato o el último paso es el vientre de la ballena, en donde realmente ya te atreviste a cruzar el umbral y empiezas a renovarte o a renacer, ¿sí? Para pues a vencer batallas diferentes, para seguir adelante en el viaje que iniciaste. Ya después, la segunda parte que manejamos en esta estructura de Joseph Campbell es lo que es la iniciación. Y la iniciación es ese camino que ya cruzaste el umbral, que fue como la prueba más difícil. Cada quien sabrá qué pruebas difíciles ha tenido en la vida. Digamos que ya cruzaste esa prueba más difícil y a lo mejor hiciste algún cambio de creencia, de pensamiento y de sentimiento. Y cruzando el umbral, digamos que en la parte de iniciación tienes que pasar un camino de pruebas. Es decir,
se te empiezan a presentar ciertas pruebas o ciertos obstáculos a vencer. Adelante. Nos dice Laura Calzada, cruzar el umbral, atreverme a viajar. En el viaje interno, ¿qué me detiene? En el viaje interno, ¿qué te detiene? Generalmente en el viaje interno lo que nos detiene, y está muy relacionado también con lo exterior, es el miedo. El miedo a conocerme realmente como soy, el miedo a conocer mi parte oscura, por llamarle de alguna forma, esa parte que no me gusta de mí mismo, que luego veo reflejada en los demás. Entonces el miedo es lo que generalmente nos paraliza, el miedo a lo diferente, a lo desconocido, el miedo incluso a veces a crecer, ¿no? A ese enfrentarnos a la vida desde otra perspectiva. ¿Alguna otra duda? Comentarios. Adelante. Nos dice Carmen Verdín, buenos días. Mar Castro, buen día. Imelda Ramos, buen día. Todos buenos días. Pilar Martínez, Liz, son cosas cotidianas que si estamos atentos las recibimos como avisos. Hola a todos, gracias por estar escuchándonos. Hola Pilar, sí, así es, las recibimos como avisos, son cosas que nos empiezan como a llamar para continuar en el viaje. Leti Vázquez también nos manda un saludote. Reina Dorante también mandó saludos y continuamos. Ok, gracias a todas, saludos a todos. Varios de los que me están mandando saludos son de los que están justamente en los talleres de lectura y saben de lo que estoy hablando. Y saben de lo que estoy hablando en cuanto al viaje, ¿no? A ese viaje. Y bueno, entonces empezamos ese camino de pruebas. En la vida cotidiana, por ejemplo, pueden ser situaciones en las que la información nueva que estoy recibiendo se empieza a manifestar con situaciones en las que tengo que actuar diferente, ¿no? Ya han contado aquí también en los talleres de lectura eso, ¿no? Que ya en la vida cotidiana se empiezan a enfrentar al aplicar lo que están aprendiendo con situaciones en las que tienen antes que reaccionar, pensar y actuar ya en consecuencia, ¿no? Es como, entonces es esa serie de pruebas que obviamente en una novela literaria pues pueden ser 1001 aventuras, luchar con dragones, enfrentar ahora sí que muchas monstruos o situaciones en las que solo de ti depende que salgas victorioso o no, lo mismo que en la vida diaria. De la única persona que depende que salgas victorioso o no es de uno mismo. Así me estén diciendo 1000 información, esté leyendo 1000 cosas, haciendo 1000 cosas, asistiendo a 1000 cursos, si no aplico, si no confío en quién realmente soy o elijo ser, pues vamos a seguir igual, ¿no? Nuestra perspectiva, nuestra percepción va a seguir igual. Entonces, por eso es esa parte. Luego llega ese encuentro con la diosa, que aquí, por ejemplo, en lo que utiliza Joseph Campbell, el encuentro con la diosa es el empezarte a encontrar con esa parte divina. Esa parte divina, esa parte interna, ese poder interno que tienes y pues salir avante de él. También maneja obviamente la reconciliación con la parte femenina. Como bien sabemos, el ser humano tiene ambas partes, ¿no? La femenina y la masculina. Entonces el encuentro con la diosa es donde obviamente empiezas a reconciliarte con esa parte femenina, con ese amor incondicional. Con ese, pues sí, con ese amor incondicional, con esa búsqueda de la libertad. Adelante. Fíjate que yo tengo una duda respecto a eso, ya es personal. Siempre nos están hablando, al menos en los cursos de Arturo, nos está hablando mucho de la feminidad, ¿no? O sea, nos habla de la diferencia entre el feminismo o el embrismo con la feminidad, ¿no? Uno está como en lucha de algo y el otro no, pero nunca hay como una definición exacta. ¿Y qué te dice ese autor? ¿Cuál es la definición exacta? La definición exacta, por ejemplo, no tanto exacta, porque él maneja pues a través de varios mitos, obviamente su investigación y su percepción es esa, que es más que nada ese encontrar ese amor incondicional hacia ti mismo, porque eso es la feminidad, ese amor, esa parte amorosa, tierna, de quererte y aceptarte como eres, ¿no? Esa parte de realmente comprender quién eres, aceptarte como eres, ese amor
pues sí, divino, ese amor incondicional, porque si se ponen a pensar en la vida, realmente nos damos cuenta que ni a nosotros nos amamos de manera incondicional. ¿Cuántas veces no queremos cambiar mil y un cosas? Que el cabello, que la ropa, que la lonja, que la cara, que la arruga, que la cana. O sea, siempre nos estamos como criticando. Entonces realmente no hay ese amor incondicional a nosotros mismos, por lo que obviamente, en consecuencia, no podemos amar de manera incondicional a los demás. Entonces el encuentro con la Dios es ese amor incondicional, ese aceptarte, unirte a esa esencia natural que tienes, que es el amor. Esa es como la parte femenina. Porque, ahorita voy a seguir avanzando, obviamente después presenta, de esa cuestión con la diosa, presenta las tentaciones, ¿no? Aquello que te distrae de lo que estás haciendo, que por ejemplo en la vida diaria, si estoy en un proceso de evolución espiritual o de crecimiento espiritual, una de las tentaciones en las que puedo caer es esos distractores, llámese noticias, llámese familia, llámese como se le quiera llamar, o que ya me dio flojera, o que mejor ya no, o sea, hay muchas tentaciones. Joseph Laborde en su libro La mujer como tentación, pero porque habla más que nada de un héroe pues masculino, en este caso, porque generalmente uno de los mitos que habrá que romper es que los héroes son masculinos, ¿no? También hay heroínas, ¿no? O sea, también hay mujeres muy, muy capaces y muy interesantes como para seguir explorando de su vida y seguirlas a ellas, ¿no? Pero bueno, aquí habla de la mujer como tentación y yo digo que es solamente la tentación, esos distractores, ¿no? Que estoy en mi camino espiritual y de repente pueden ser externos, que un amigo esté, ay no, ándale, vámonos de peda y hacer desmadre y ya, ay, ¿qué vas a hacer con eso espiritual? ¿Eso para qué te sirve, no? Eso puede ser un distractor. Otro distractor puede ser que te enfrentes a situaciones que no sabes a veces cómo abordar y digas, ay, ¿de qué me está sirviendo tanta cosa, no? Entonces son como distractores nada más para ahora sí que sacarte de ese camino. Y en el caso de una aventura en la vida real pasa mucho, que te encuentras con mil y un distractores. Y a veces cedes y a veces no, entonces cedes y pues luego hay que volver a retomar el camino, ¿no? Que siempre se puede retomar el camino, pero sí es como esa parte. En las películas, por ejemplo, en el caso de Historia sin fin, que maneja mucho la estructura del viaje del héroe, uno de los distractores para Atreyu, que es sobre el que está leyendo otro niño, es que su caballo muere en un río de tristeza, ¿no? Pues siguen siendo distractores, porque ahí lo que te dice es que tienes que estar totalmente armonioso para que ninguna tristeza te pueda como consumir. Y es uno de los distractores, ¿no? Porque a fin de cuentas llegamos a generar a veces una relación tan fuerte con las personas, con los objetos, con los animales, que pues es una pérdida, ¿no? Lo consideramos una pérdida hasta que no empezamos a comprender que no es realmente eso, sino que simplemente también son herramientas que me dan la vida para seguir adelante, pero es uno de los distractores. Adelante. Giselle Navarrete nos dice, los benditos miedos, entiendo que hay que reconocer, enfrentar y superar con valentía y confianza, pero ¿por qué me cuesta el superar los que no estoy haciendo? ¿Por qué me cuesta el superarlos que no estoy haciendo? Ok, ¿por qué me cuesta superarlos? Ok, cuando hay un miedo muy fuerte, que es uno de los tantos distractores también, esos miedos, y de hecho relacionándolo con uno de los libros que estamos leyendo aquí en Curiba, que es que se leyó en Curiba, que es Comunión con Dios, habla de 10 ilusiones en las que vivimos. Y una de esas ilusiones es la necesidad, otra es, ahora sí que la de aceptación hasta cierto punto, que buscas ser aceptado. Entonces cuando empiezas un camino para ti mismo, si llegas a notar que la gente se empieza a alejar, te da miedo. Claro. Y por eso te detienes, porque es como, y es que me van a juzgar, y es que entonces ya no voy a pertenecer a, y es que. Entonces, lo que hay que hacer habría que encontrar esa emoción
que me está causando el que no pueda yo seguir avanzando, que puede ser, como nos maneja ahora sí que comunión con Dios, alguna de las ilusiones en las que vivimos, que son ilusiones que nosotros mismos hemos creado para esta vida, ¿no? La vida es un escenario para todos y cada uno de nosotros, y nosotros somos quienes estamos diseñando nuestros personajes, nuestras aventuras, nuestros obstáculos, y entre esos es eso, esos miedos a, generalmente, desconozco tu, ¿Imelda se llama? Sí. Imelda, desconozco tu situación, pero uno de los miedos... Perdón, Gisela, ¿verdad? Gisela, perdón. Pero uno de esos miedos puede ser ese no encontrar la aceptación de otros, ese no pertenecer a alguna situación, o a veces es incluso la ilusión de superioridad, de que yo me creo mejor, o que alguien se cree mejor que yo y yo me creo que sí, cuando no, simplemente todos son caminos diferentes. Esa podría ser una de las circunstancias por las que no avanzamos, porque obviamente cuando nos mueven cimientos, pues nos da miedo lo desconocido, nos da miedo cambiar, porque ya hemos generado un mundo y un estilo de vida al que ya estamos muy acostumbrados. Nos dice Reina también. Okay. La lectura es un viaje de autoconocimiento maravilloso. Sí he tenido mis momentos de debilidad, pero creo que sí son los miedos a la misma evolución que estamos experimentando. Pero siempre me digo, si ya empecé es por algo. Muy bien, Reina. Reflexión. Sí, qué bonita reflexión, Reina. Muchas gracias. Así es, por eso les digo que esto de Joseph Campbell se puede aplicar a cualquier situación de vida, incluso a iniciar un hábito nuevo, ¿no? Y digo, lo voy a poner con algo para bajar un poco la elevación en la que estoy, así que lo voy a poner en algo muy tangible. Cuando quieres iniciar una dieta, todo esto lo pasas. Primero dices, ay no, es que luego me van a quitar no sé qué, me van a quitar no sé qué. Entonces vas avanzando y de repente ya te ofrecen un pastelito, una cerveza y tú así de, no sé, entonces todo es lo mismo, incluso en algo tan sutil o tan sencillo como hacer una dieta, ¿no? Y te vas a distraer y va a llegar un punto que dices, ay no, ya me enfadé, me da hambre, me duele la cabeza. O sea, es todo como parte de, digo, sé que es un ejemplo ese sí es muy terrenal, pero es como para aterrizar un poquito esta cuestión medio elevada en la que me metí. ¡Ay, yo sola! ¿No es cierto? Entonces sí es como esa parte, ¿no? En todo, para iniciar un cambio de hábito también, como bien lo comenta Reina, muchas gracias. Incluso para iniciar un hábito de lectura que ya les ha pasado, les cuesta mucho trabajo. Inician con toda la pila y justamente por el miedo a la evolución o lo que me van a seguir diciendo o a mi crecimiento personal me detengo. Y obviamente, insisto, de cada uno depende si le sigue o no. Claro, sí, también. ¿Algún otro comentario? Sí, Susana Jiménez. Hola, buen día. Agradecida de escuchar día a día, aprendiendo y educando para seguir avanzando. Saludos desde Toluca. Saludos. ¿Algún otro o ya? Ok. Continuamos. Y bueno, después de esas tentaciones o distractores en la vida, llega la otra parte, por eso les digo que es todo un análisis, la reconciliación con el Padre, es decir, la reconciliación con esa parte masculina, que la parte masculina pues está más relacionada con la voluntad, con otras áreas de vida, entonces es esa reconciliación con el Padre, es reconciliarte contigo mismo, con esa parte masculina, esa parte en la que realmente está la voluntad y otras áreas que a veces nos cuesta mucho trabajo. A veces uno de los obstáculos más fuertes es la fuerza de voluntad, ¿no? Esa voluntad de decir yo sigo adelante. A veces, no siempre, ¿verdad? Entonces llega esa reconciliación con el Padre, incluso con ese Padre todo amoroso también que puede ser Dios mismo, o tu parte espiritual misma, ¿no? Esa parte que a veces estamos muy peleados con Dios por muchas circunstancias diferentes, entonces puede llegar a entender esa parte en la que todos somos uno y somos parte del mismo Dios o de la misma energía o de la misma fuente. Entonces esa es como luego la otra parte, es esa reconciliación con el Padre.
Después viene lo que es la apoteosis, que ya es todo lo que implica la iluminación, de la libertad, liberar tu potencial, el potencial más grande que tienes, toda la parte divina, todo lo interior, toda esa divinidad que no creemos que tenemos, pero todos somos seres divinos. Entonces llega esa apoteosis donde realmente ya te empiezas a integrar a esa unidad que realmente ha sido siempre, ese uno, esa divinidad que somos todos. Entonces ya es como esa parte en donde ya empiezas a reconocerte a ti mismo, ese potencial y ese ser maravilloso que eres, pese a todo lo que has pasado, hecho, vivido, creado, etcétera, ¿no? Ese es empezarte a reconciliar contigo mismo, es la apoteosis. Y ya luego llega la gracia última, que no es, ahora sí que, ¿no? Que cómo te vas a amar a ti mismo, que eso es ego, y bueno, todo lo que hay alrededor de esa situación en la que te empiezas a hacer esa unidad que eres contigo mismo para luego poder estar en unidad con los demás. De ahí ya es la tercera parte que aborda Joseph Campbell, es el regreso, donde ya tienes todo ese aprendizaje y pues ahora hay que aplicarlo, ¿verdad? Ahora sí que ahora hay que actuar, hay que aplicarlo, y obviamente es un ciclo, porque incluso en el regreso la primera situación que tenemos es esa negativa al regreso. No queremos regresar, no queremos, a veces no queremos compartir lo que hemos aprendido, por lo que sea, ¿no? Podemos seguir teniendo miedos por ahí atorados o situaciones que no hemos resuelto, que hay que resolver. Entonces esa parte no quiero regresar, o que estás tan cómodo en la situación en la que estás que ya no quieres volver a enfrentarte al mundo real, por llamarlo así, porque obviamente todo ese viaje es interno, es sobre todo a nivel autoconocimiento personal. Entonces llega un momento en el que ya no quieres enfrentarte a lo mejor a la vida, ¿no? Y hay que hacerlo, porque es parte de, o sea, cuando ya tienes aprendizaje, iluminación, conocimiento, es algo que tienes que compartir con el mundo, para que más personas puedan estar en ese viaje, en ese vivir realmente la vida, en ese disfrutar lo que están haciendo. De ahí obviamente, si en este regreso hay dos vertientes. Si aprendiste y decides ahora sí que emprender y apoyar al mundo y a ti mismo a seguir adelante, sales librado, ¿no? Pero hay como otra parte en la que si todavía tienes ciertas dudas, pues te puedes llegar a enfrentar a situaciones más complejas, y pues vas a necesitar una huida mágica, por llamarle de alguna forma, o como le llama Joseph Campbell. Joseph Campbell le llama la huida mágica, en la que si no logré cierta conexión conmigo mismo, con el entorno, voy a enfrentar a lo mejor pruebas y situaciones más complejas, y va a llegar un momento en el que mejor voy a buscar una huida mágica, que es como simplemente volver a retomar lo que ya aprendí y aplicarlo, ¿no? Y entender que no pasa nada. En las novelas, y es obviamente la huida mágica, es porque enfrentas situaciones más complejas y a veces no sabes cómo salir de ellas, y buscas un camino y lo encuentras. Por ejemplo, hablando del libro que les decía, de Historia sin fin, que es la que más maneja esa estructura, está como la parte en la que se tiene que enfrentar a la nada. La nada en la Historia sin fin es eso que está absorbiendo al mundo, esa oscuridad que está absorbiendo al mundo. Entonces ahí pues necesita tener todavía más fortaleza para poder tener su vida mágica y lograr vencer esa oscuridad. De ahí obviamente ya llega la parte del rescate del mundo exterior, en donde, insisto, ya que traes el conocimiento, ya que venciste, ya que atravesaste el umbral y te atreviste a saber y a entender quién eres, es ya empezarte a reconciliar, a rescatar el mundo exterior, entender que, como dice Donald Walsh, que eres, estás en el mundo pero no eres parte de él, ¿no? O sea, perteneces al mundo pero no eres parte de él, es decir, que ya no te dejes influenciar por lo que los otros o los demás están como
pues diciendo o haciendo, etcétera, sino que ya empieces a tomar tus propias decisiones y asumir tu responsabilidad y esa responsabilidad de tu vida, ¿no? Porque a fin de cuentas cada uno tiene la vida que tiene porque así lo hemos elegido, porque así lo hemos decidido a través de pensamientos, emociones y situaciones. Entonces es ese reconciliarte con el mundo exterior, enfrentarte a él, pero sin ya, ¿cómo se puede decir? Como sin ya hundirte de nuevo en lo mismo, ¿no? Sino ya con otra perspectiva. De ahí ya está lo que es el cruce del umbral de regreso, que es otra puerta que tenemos que pasar, que es en ese momento en el que podemos llegar a dudar de si doy el siguiente paso, mejor ahí me detengo, ¿verdad? Entonces ese como el cruce del umbral es otra parte. Y ahí es donde tú mismo puedes ver qué tanto o qué tanto no has aprendido o aplicado. Entonces ya, ahí también, en la historia sin fin, por ejemplo, y en la vida misma, va a haber también guardianes de ese otro umbral, ¿no? De ese ver si realmente ya aprendiste, que pueden ser situaciones, insisto, como muy sencillas, que te presentan situaciones que cuando iniciaste el viaje reaccionabas o actuabas de una manera y que cuando terminas el viaje, cuando ya vas de regreso de ese viaje interno, pues obviamente pues ya tienes que enfrentar lo mismo, pero ya tienes una perspectiva diferente o una percepción diferente de lo que te está pasando. Y sí ha pasado también en los talleres de lectura aquí eso, ¿no? Que al ir aplicando lo que estamos aprendiendo, al ir reflexionando en lo que está aprendiendo, las mismas talleristas, o sea, los mismos que están en el taller han dicho eso, que ya se empiezan a enfrentar a situaciones de una manera diferente, ¿no? O a verlas de una manera diferente. Entonces eso sería como el cruce del umbral de regreso, donde una de lo más importante de ese umbral de regreso es el unificarte en tus dos mundos, el interior y el exterior, porque sabemos que como ley universal, como es adentro es afuera. Entonces solamente si yo estoy en armonía, solamente si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con el exterior. Entonces es llegar a esa unidad, el ya no estar en la separación del mundo, ¿no? Sino empezarlo a unir todo para en algún momento tener ser ese ser integral, ser ese ser divino que va a poder enfrentar cualquier cosa por todo el potencial interno que tiene. Entonces es eso, empezar a unificar los dos mundos, ¿no? Y ya por último, ya que logras todo este viaje, pues ya está la libertad para vivir, ¿no? Ahí en ese momento en el que logras todo esto, trascender todo esto, es cuando realmente empiezas a ser libre. Que a veces pueden ser viajes muy largos o a veces pueden ser viajes muy cortos, ¿no? Hay gente que lo puede lograr en un poco tiempo y hay gente a la que le lleva más tiempo y no pasa nada, simplemente cada quien es diferente en sus procesos, pero sí ya empiezas a tener esa libertad para vivir. ¿Ya qué se refiere esa libertad para vivir en la vida cotidiana? A que realmente ya no requieres de nada más que de ti mismo para seguir adelante, ¿no? Es entender pues que tú has creado mucho de las, bueno, no muchas, todas las cosas que estás viviendo las has creado de alguna forma y pues son cosas que tienes que empezar a integrar para ser libre, realmente libre, ya no estar viviendo en las ilusiones, ya no estar como peleándote contigo mismo o con el exterior. Entonces ya es cuando empiezas a hacerlo. Y bueno, esa es como toda la estructura que maneja Joseph Campbell. No sé si hay algún comentario o pregunta, ¿ok? Entonces voy a hablar ya un poco, vamos a abordar ya a Luis Hay, que es más chiquita, es más cortito toda su cuestión ahí de lo que vamos a abordar de ella, porque como les dije desde el principio, manejan cosas diferentes. Joseph hace todo un análisis interesantísimo que lo empezamos a ver en la vida diaria y es otro rollo. Y Luis Hay, digamos que ya lo empieza a aplicar.
¿no? Luis ahí ya empieza a aplicar varias de estas cuestiones de las que estaba hablando. Algo importante de Luis Hay es una autora, es terapeuta, es alguien que inició como la parte de ese autoconocimiento para sanar tu propio mundo, sanarte a ti mismo. Y lo hace porque justamente toda su teoría, su aplicación la basa ahora sí que en su vida personal, en lo que ella realmente vivió para ella misma. Ella logró recuperarse de un cáncer al entender todo lo que estaba generándole esa condición de enfermedad o esa condición de cáncer o esa parte emocional que no sabía cómo enfrentarla, hasta que empezó a interesarse más en toda la parte espiritual, en toda la parte interna, en ese viaje del héroe, que una situación que nos puede incitar a viajar a abuelita de Batman, pues es alguna condición de enfermedad, ¿no? De ese nivel. Entonces es como esa parte en la que ella misma, a través de su experiencia personal, se recupera de un cáncer y empieza a ver que en efecto hay que cambiar emociones, hay que cambiar patrones de pensamiento, hay que empezar a entender como toda esa parte de cada quien, de qué hemos generado, cómo estamos sintiendo, cómo estamos vibrando, qué tanto hay en nuestra cabeza, qué hay en nuestros pensamientos. Es decir, encontrar ese poder que está dentro de ti, ¿no? En donde ya lo hemos visto aquí en Curiba, se ha abordado de diferentes maneras a través de todos los cursos de Arturo Jiménez, talleres de lectura, la información que se les comparte con todo el amor del mundo. Es eso encontrar tu propio poder, es eso que tú regreses a ese poder interno que ya tienes. Todos y cada uno de los seres que vivimos en este planeta tenemos ese poder interno, esa fuerza para sanarnos, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Obviamente en el momento que sanamos las emociones empezamos a sanar la parte física. Entonces Luis Hay aborda ese tema, tiene varios libros que hablan al respecto, y uno de los más conocidos, aunque hay varios de ella, es Tú puedes sanar tu vida, donde aborda desde lo que ella vivió, desde lo que ella encontró en ella misma, de lo que le estaba generando toda la condición en la que estaba, aborda esa parte, ¿no? Y hace toda una, ¿cómo se puede decir? Hace una serie de herramientas que lo aplica en ella misma y luego por eso comparte a través de su libro de Cómo tú puedes sanar tu vida, donde implica desde el perdonarte a ti mismo, porque has estado viviendo en ilusiones, porque has permitido ciertas situaciones, etcétera, hasta una serie de afirmaciones y ejercicios que te pone en el libro para que empieces como a entender tus patrones de pensamiento, tus patrones emocionales. Y es lo que ella hace, ¿no? A través de un proceso que ella misma vivió y aplicó en ella, eso es lo que nos comparte a través de sus libros, donde obviamente dices que lo único que te puede ayudar es que entiendas quién eres, que entiendas ese poder que tienes interno. Adelante. A mí lo que me parece muy interesante de Luisa Hay es que en el libro de Sana tu Cuerpo menciona que tienes un patrón de creencia, que por eso genera cierta emoción y que por eso tienes cierta enfermedad. Sí, eso es lo interesante de ella. Ella es de las primeras que empezó a notar esa parte, no sé si de las primeras, pero sí de las que empezó a como a profundizar más en toda esa parte. Y sí, y si te has puesto, y si se han ido a cursos de biofísica con Arturo, o a sus conferencias, él mismo dice eso, que realmente lo que empieza a generar la condición de enfermedad son nuestras propias emociones por los patrones de pensamiento que traemos. No tanto que sea una enfermedad que se hereda, lo que se hereda son los patrones de pensamiento, y eso es lo que habla Luis Hay, que tus creencias son las que te hacen justamente empezar a enfermarte o a tener ciertas condiciones. Incluso en el libro de Cómo sanar tu cuerpo, que es el que mencionas tú,
viene hasta atrás, si mal no recuerdo, una serie de emociones, Más bien enfermedades. Enfermedades, emociones y cómo resolverlo. Ese viene ese. Sí, ese es otro de los también muy conocidos de ella, es ese, tú puedes sanar tu cuerpo. Digamos que tiene toda una, pues ahora sí que tiene una filosofía integral de eso, pero lo hace de manera como muy práctica, ejercicios, afirmaciones, pero siempre recordándote que el único que tiene el poder eres tú, ¿no? O sea, porque puedes hacer 1000 ejercicios, pero si los haces así como que, ay, bueno, déjalo hago, a ver qué pasa, pues obviamente no vas a generar un cambio, ¿no? O sea, tiene que ser ejercicios desde lo más profundo de tu ser, desde lo más profundo de realmente aceptarte como eres, aceptar quién eres y empezar a cambiar, ¿no? Empezar a generar esos cambios que quieres tener. Y pues es eso, más que nada, que ella dice que lo más importante es tu propia autotransformación, es lo que más paz te va a dar, más armonía, y de alguna manera, de esa manera puedes también enfrentar tu exterior, que es curioso. ¿Cuándo fue y con quiénes fue? Bueno, ya ni sé, pero estaba platicando, no me acuerdo si en uno de los talleres o con amigas, que a veces, por ejemplo, cuando tenemos una situación de pérdida de algún ser familiar, hablando ya de pues sí, de alguien cercano, a veces tú estás convencido que fue lo mejor, que padre, que ya está en otro momento, en otro lugar, en otro plano, que ya no está sufriendo, que obviamente sabemos que el sufrimiento también es creado por cada uno de nosotros, por los patrones de creencias que traemos, porque así nos han dicho que debe ser la vida. Sufre, porque si no sufres no vale la pena, y así nos han dicho, ¿no? Ahora sí que son patrones que nos han metido desde muy pequeños, que a veces tú estás muy convencido de eso, pero que el entorno es el que luego no te ayuda. Ay, por ejemplo, si es un pariente muy cercano, una mamá, un papá, ya es como, ay, ya te quedaste solito, ay, pobrecito, ay, qué pena. Entonces te empiezan en vez de ayudar a salir de esa situación, te hunden a veces más. Te victimizan. Sí, te victimizan, exactamente. Y pues obviamente uno se la cree porque eso es lo que hemos aprendido. Entonces eso es lo que andaba hablando en uno de los talleres, ya me acordé, en unos talleres, pero también con unas amigas hablábamos de eso, que sí, realmente a veces el entorno es el que está queriendo, que son los distractores, que hablábamos con Joseph Campbell, que es esa parte, ¿no? Que te está como queriendo todavía hundir, ¿no? Y que la única persona que puede entender que todo eso no es verdad, que simplemente son lo que requieres para dar ese salto y decir hasta aquí llegué, ya lo que sigue es eso, ¿no? Entonces sí es esa parte donde ya dice que cuando ya empiezas a cambiar internamente, porque Luis ahí maneja mucho ese cambio interno, cuando ya empiezas a cambiar esas cuestiones internas, obviamente empiezas a permear en tu exterior, ¿no? Obviamente empiezas a permear en tu exterior y las cosas cambian, y es algo que no solo es de Luis Hay, que es con muchos de los libros también que tenemos aquí en Curiba, de los que leemos aquí en Curiba, que las que han estado en los talleres de lectura han visto eso, ¿no? Cuando empiezas ahora sí que a hacer cambios, empiezan a notar cuestiones diferentes, o ven las cosas de una perspectiva diferente, que les es más fácil como ya asumir y decir, bueno, esto o aquello. Que obviamente también les ha costado. Una de las preguntas que se me han hecho más frecuente últimamente en los talleres de lectura es, ¿cómo? Ay, sí, y luego, pues dice, ¿cómo enfrento esa parte, no? Yo les dije, pues hay muchas maneras ¿no? Obviamente, una de las frases que yo más comprendo ahora y que he visto en varios libros es que la única verdad es tu propia verdad. Lo que a ti te mueva, lo que a ti te nazca, tu verdad, ¿no? Lo que para ti te da esa integridad, esa paz mental y te define con quién eres realmente. Yo les decía, hay varias opciones, entre ellas es te alejas de la situación un poco para ver cómo lo puedes enfrentar, buscas cambiar de tema, o ves qué hacer, ¿no? O sea, buscas la manera de cambiar el tema para no entrar en el mismo rollo del victimismo y de, ay, pobre de mí,
y es que me pasa y me hacen y me dicen. Eso está súper fuerte, porque es cierto, cuando yo empecé a tomar tus talleres de lectura, te cambian los pensamientos, te cambian las ideas y empiezan a meterse otras nuevas que dejas de ver interesante. Eso es lo fuerte también. Sí, eso es fuerte y es de lo que más es común. Ese miedo al quedarse solo. Eso es lo que más le asusta a la gente que está adquiriendo nueva información, cuando hay que entender que nunca está solo, porque en el momento que empiezas a soltar ciertas cosas, empiezan a llegar otras. Y dice, y háblese de trabajos, pensamientos, amistades. Si en algún momento tus amistades ya no es como lo mismo, llega un punto en el que se tienen que ir o se van, pero llegan otras. O sea, solo realmente nunca nos vamos a quedar. O sea, eso es algo que entender mucho, que solo realmente nunca nos vamos a quedar. Pero sí es una manera constante que les está pasando a los que empezamos a adquirir información diferente, ¿no? Es ese, y ahora cómo enfrento. Y como nos dice Luis, simplemente tu perspectiva cambia y a lo mejor buscas la manera de integrar, a lo mejor no de separar, pero sí de ver la manera de integrar. Quienes puedan ahora sí que retomarte o aceptarte o amarte como ahora eres, normalmente van a quedarse. Quienes no, pues sí se van a tener que ir, pero es parte de un proceso, es parte de lo que se vive, de lo normal, ¿no? Y es cuando realmente te das cuenta que empieza a haber cambios también, en el momento que ya no te aferras tanto a la vida anterior que creaste, porque hay que entender eso, la vida la creas tú. Si tu miedo al recibir información es quedarte solo y por eso dejas de, pues tarde o temprano vas a generar eso. Entonces sí hay como que buscar la manera de integrar toda esa parte, y es también lo que maneja Luis Hay, ¿no? Hay que empezarnos a integrar ese autoconocimiento, comprender ese poder interior, y no solo ella, nos lo ha dicho, por ejemplo, Neil en todos los libros de Conversaciones con Dios. Joe Dispenza desde el lado científico en su libro Deja ser tú. O sea, toda esa información que estamos obteniendo actualmente va hacia lo mismo, a ese autoconocimiento, a esa autoevaluación, a esa autotransformación y autodefinición, porque a fin de cuentas ya es a generar tu propia verdad, ¿no? O sea, eso que te permite seguir adelante en tu vida. Y también esto lo maneja aquí Luis Hay, porque obviamente pues todo lo que está dentro se va a reflejar en el exterior, y a veces nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el dejar de juzgar, ¿no? Es uno de los retos más fuertes que se tiene cuando empiezas a entrar en este proceso de crecimiento espiritual. Es de los que más les ha costado también a muchas personas que toman el taller, porque me lo dicen así con todas sus letras, es que me cuesta mucho trabajo dejar de juzgar, pero es porque estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a eso por las creencias que nos han generado desde mucho tiempo atrás. Pero si yo no suelto mis creencias, si yo no me abro a la nueva información, pues obviamente va a ser complejo que yo logre algo diferente. O sea, aquí mi pregunta sería, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿No? Ahora sí que, ¿qué quieres tú? ¿Qué eliges tú? Y esta parte, en estos libros Luis Hay maneja eso. Insisto, maneja muchos ejercicios, ¿no? Ejercicios como de reflexión, de, bueno, a ver, ejercicio de merecimiento, y te pone ejercicios de contesta preguntas, de reflexión interna, para ver cómo andamos, y luego te comparte afirmaciones que son como enunciados en positivo, pues también para que tu mismo cerebro empiece a entender diferente, y ya te hace esas afirmaciones, te hace ejercicios difíciles para mucha gente, porque yo lo he aplicado lo apliqué con alumnos de licenciatura y de prepa, que se llama trabajo con el espejo, donde realmente te tienes que ver ante un espejo y empezarte a decir cosas bonitas para ti mismo, que es lo que no solemos hacer. Entonces es como muy compleja esa parte, porque a los que más juzgamos, a los que más
dañamos es a nosotros mismos. Ahora sí que nuestro peor verdugo somos nosotros mismos. Y es de lo que dice Luis Hay y muchos de los autores que están en esta situación de crecimiento espiritual, es eso: deja de juzgarte a ti primero, ¿no? O sea, eres perfecto como eres, con sus bemoles y todo. O sea, eres perfecto como eres, simplemente acéptate y empieza a ver qué quieres. Si quieres cambiar algo, cámbialo, pero por elección, no por otra situación, simplemente por elección. Es decir, aquí también Luis habla mucho de la cuestión de la autoestima, ¿sí? O sea, te habla mucho de esa autoestima, de ese amor propio que debes de tener para enfrentar cualquier situación que se te presente. Y es lo que más nos mueve. Habla muchísimo del amor a uno mismo, de ese amor, de esa autoestima, de ese amor a ti mismo. Y el amor, como ya sabemos y nos lo han repetido tantas veces, debe ser libre, debe ser eterno, debe ser infinito e incondicional. Entonces hay que amarse a uno mismo antes que a cualquier otra situación o cosa o persona, para que realmente, al amarte a ti mismo con esas 4 características, entre ellas la más fuerte es la libertad y lo incondicional, para que puedas amar de esa manera en consecuencia y puedas sanar tu vida, sanar tu entorno, sanar todo lo que eres tú como persona, como ser divino en este plano terrestre. No sé si hay preguntas, ninguna. Bueno, por mi parte sería todo. Como comentaba, Luis Hay es más cortito lo que hablamos porque ya ella lo que hace es hacer práctico, o ya es más de práctica mucho de lo que maneja en sus libros, ¿no? Bueno, vamos a terminar también con los saludos. Ah, muy bien. Lucy Reyes, hola, saludos desde Chimualcán. Ok. Luz Vela, buen día. Beatriz Ramírez, saludos, Liz. MCM, buen día, gracias, bendiciones. Mile Corso, qué interesante tema. Y ya Susana, para terminar, nos deja un comentario. Dice, bendiciones, saludos para todos ustedes. Excelente talleres, pláticas magistrales. Muy agradecida de estar aprendiendo y compartiendo. Aplicando aún falta para cambiar, para el cambio interno, enfrentar a mi verdad es la realidad. Con cariño y amor en efecto, hoy me siento y disfruto estar sola. Todo es genuino, está divina la información, no se paga con nada. Solo agradecer siempre estar con personas diferentes es valioso. Gracias. La verdad, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar en este camino de crecimiento espiritual, de crecimiento de conciencia. Y con lo que sí voy a cerrar es con el anuncio del taller de lectura que iniciamos apenas el viernes pasado, que es el de En Casa con Dios. Todavía se pueden integrar, todavía tienen toda esta semana para poderse integrar, porque pues realmente nada más hemos leído el capítulo 1 y 2, entonces no hay todavía mucho avance. Entonces, quien se quiere integrar a este taller de En Casa con Dios, lo pueden hacer todavía, es los viernes de 6 a 8 de la tarde, o de la noche. Yo digo de la tarde porque sigue estando mucha luz, pero bueno, y pues cualquier información, ya saben, en los teléfonos, en las redes sociales de Curiba, y está bien bonito ese taller. La verdad es que habla de la muerte desde una perspectiva muy diferente. Entonces, bendiciones, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.